no nada más es una novela histórica, política, militar, no es la invasión armada castellana, no, tiene humor, obviamente tiene sexo, tiene erotismo, tiene violencia, es una novela completa. Estamos viendo que las nuevas generaciones ya nos dijeron a los papás y a los abuelos, quítense porque ustedes son unos cobardes. Ustedes permitieron la desaparición de poderes, ustedes permitieron que ya no existiera un poder judicial, ustedes permitieron la desaparición de los organismos autónomos, ustedes permitieron que se acabara nuestra democracia, ustedes ya están descalificados, papá, mamá y abuelos, déjenme en paz. Si tú quieres cambiar al país, tú le tienes que entrar al cochinero y limpiar el cochinero. ¿Por qué crees que el cochinero se va a limpiar solito? Cuidado con despertar al México bronco. Estamos viendo una grave preocupación cómo se está despertando día a día al México bronco. Lo estamos viendo con la respuesta violenta de los michoacanos en Uruapan. Están verdaderamente hartos. Este crimen oprobioso que padecimos, que insultó a todo México, se está contaminando a lo largo y ancho del país. Y les digo con toda preocupación, se está despertando de nueva cuenta el México bronco con terribles consecuencias para todos, para los del gobierno y para la sociedad. Es la hora de actuar. Estamos ante tiempos malditos. Qué gusto tenerte aquí en mi estudio, querido amigo. Igualmente, Lourdes. Y gran escritor. ¿Estamos en tiempos malditos? Sí, bueno, mi novela se llama Los tiempos malditos porque finalmente es la historia novelada de la invasión castellana en Tenochtitlan, mal llamada Conquista de México, porque México no existía más que cuando se fundó la República en 1824, y la conquista no fue de los españoles, fue de los tlaxcaltecas, huecotzingas, chalcas, sí, liderados en una alianza con Hernán Cortés. Pero entonces, todos son mentiras. Y se llaman los tiempos malditos porque de Tenochtitlan no quedó nada. Si te pones a ver qué quedó del Templo Mayor, qué quedó de la casa, del Palacio de Moctezuma, del Palacio de Axayácatl, de la casa de los... No quedó nada. Entonces por eso le puse los tiempos malditos. Pero además, en esa novela, y platicando contigo, bien lo dices, estaban hartos de los aztecas. Sí. A ver, ese es un tema interesantísimo. Fíjate que lo espejé con la realidad. Hay muchas personas que piensan que Cortés llegó y bombardeó Tenochtitlan y se apoderó de Tenochtitlan. No es cierto. Lo recibió Moctezuma y se quedó Cortés 235 días, fíjate qué interesante, viviendo en el Palacio de Axayácatl, que era el palacio del padre de Moctezuma, sin que dispararan una ballesta, ni una flecha, ni un mosquete, nada. Pero entonces lo que sí sucedía es que los españoles que estaban en el Palacio de Axayácatl violaban a las mujeres de los indígenas. Muchas de ellas las infectaron de sífilis. Tenía que alimentar a los invasores. Me refiero a la población mexica. Tenía que alimentar también a los tlaxcaltecas que unos se quedaron en las afueras de la ciudad. Eran sus peores enemigos de los últimos 50 años. Y estaban hartos. ¿Pero qué crees? Que no pasó nada. No se levantaron en armas. Estuvieron aplacados. Es un poco, lo espejeó lo que pasó en el siglo XVI con el siglo XXI. A ver, en este momento acabaron con la división de poderes, acabaron con la república, acabaron con la democracia, acabaron con el Estado. El Estado mexicano ya no existe. Acabaron con la economía, endeudaron al país, se robaron todo lo que tú quieras. Y la sociedad mexicana, como la sociedad del siglo XVI, Sentaditos bien. Sentaditos viendo sin hacer. Podían estar muy enojados, podían estar coléricos, pero no hicieron nada en el siglo XVI hasta que se destruyó Tenochtitlan y no quedó nada hasta que lo que está pasando el día de hoy, que volvimos al país de un solo hombre, al país de un tlatoani, de un cacique, de un caudillo, y este país hoy en día, en el siglo XXI, se gobierna de acuerdo a los estados de ánimo de una persona, como se gobernaba en el siglo XVI con un tlatoani que se llamaba Moctezuma Xocoyotzin. ¿Esa una persona es la presidenta o es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, para mí es López Obrador, para mí es clarísimo que estamos viviendo un nuevo maximato. Es que la historia se repite. Acuérdate del maximato, teníamos a Portes Gil, que fue el primer PLL, a Ortiz Rubio. Entonces, este maximato, que acuérdate que ponían en la casa donde estaba el presidente,
ponían letreros que decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Exacto. Entonces yo te diría, podríamos poner un letrero en Palacio Nacional, aquí vive la presidenta, pero quien gobierna, quien manda, vive en la chingada. Sin lugar a dudas. Pero a ver, Francisco Martín Moreno, llevas, a lo mejor me puedo equivocar, pero según yo, 25 libros escritos sobre la historia de este país. Todos estos libros has dado cuenta de lo que nos costó tener democracia, Sí. crear instituciones, ir hacia adelante. ¿Y hoy dónde estamos? En tiempos malditos. En tiempos malditos se repite la historia. A ver, ¿tú sabes lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros ancestros por construir una democracia, por construir un Estado de Derecho, cuando hubiera de separación de poderes? Ahora ya no existe nada de eso. Todo el patrimonio político que tú y yo heredamos de nuestros ancestros se destruyó. Nosotros somos, perdón que lo diga, la generación de la ignominia. No supimos defender el patrimonio heredado de nuestros abuelos ni de nuestros padres. Y ahora echamos un salto para atrás de 100 años. Volvimos como la dictadura porfirista. En tu libro de Tiempos Malditos, déjame poner un tema que era importantísimo, porque eso destruyó lo que era Tenochtitlan, y que era la peste negra. Sí, la viruela. Hay un momento en donde Cortés va a arrestar. Bueno, Pánfilo de Narváez viene a arrestar a Cortés porque Cortés es un traidor. ¿Por qué? Porque lo traicionó. Traicionó a Diego Velázquez porque Diego le dijo, vete a Veracruz, por ahí sondea cómo están las posibilidades comerciales, cuál es la beligerancia de los indígenas. Y Cortés llega y funda la Villa Rica de la Veracruz y rompe brutalmente con Diego Velázquez, que después lo manda a arrestar. Y cuando lo manda a arrestar, Cortés tiene que ir a Veracruz para luchar en contra de él. Y ahí es donde, en la expedición de Pánfilo de Narváez, hay 2 negros infectados de viruela. Y le dice Diego de Sandoval a Hernán, dice Hernando, tenemos que matar hoy a estos 2 negros cubanos indígenas que están infectados de viruela, y los tenemos que matar y luego incinerarlos, porque si nos los llevamos a Tenochtitlan, van a producir la misma peste que tú y yo vivimos en las Antillas, donde se murió el 80% de la población indígena. Entonces hay que matarlos y quemarlos. Y Cortés dice, estás haciendo un error. Lo que tenemos que hacer es, nos los vamos a llevar discretamente hasta Tenochtitlan para que se produzca una peste espantosa. Y el rey de España nunca nos puede decir, sois unos criminales, habéis asesinado. No, se murieron solitos, no tenemos nada que ver. Entonces, claro que los historiadores dicen, Cortés no sabía. Y yo digo, Cortés sabía porque además se vino caminando 20 días desde Veracruz. Con ellos. Con ellos. Y sabía todo lo que pasaba porque él revisaba la tropa todos los días. Pero además, lo dice Fray Bartolomé de las Casas, Cortés sabía. Y también se lo dice Motolinia, Cortés sabía. Y también se lo dice Diego Velázquez. Entonces estamos ante la primera guerra bacteriológica de exterminio en el Nuevo Mundo. En este siglo XXI, lo que vivimos con la 4T fue un coronavirus, una pandemia, y que claro, ellos se excusaban de nosotros no la creamos, viendo del mundo a México. Sin embargo, nunca antes habíamos tenido tantos muertos. Nunca antes tuvimos tan mala atención de salud hacia la población. ¿Te acuerdas cómo sacaban tus estampitas y decía, detente? Y aún así la gente sigue votándolo. Murieron 850,000 personas en 3 años que duró la pandemia. Y además hubo no solamente eso, sino 260,000 homicidios dolosos. Y además 120,000 desaparecidos. Si tú tomas en cuenta todos los episodios violentos, guerreros en la historia de México, tomas en cuenta cuántos muertos hubo en la Revolución Mexicana, hubo aproximadamente largo 300,000. Claro, dicen que es 1,000,000, pero por las encuestas de 1920. Pero en la realidad es que también llegó esta enfermedad española, la influenza española, y ahí murieron cerca de 500,000, más todos los mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos
víctimas de la violencia. Entonces, fueron 300,000. Pero además luego en la rebelión cristera murieron 70,000. Nada más en el siglo pasado, por la violencia, 370,000. Pero aquí, en 3 años, estás hablando a lo mejor de 1,300,000 muertos. Nunca habíamos pasado, porque además lo que más se supone que debe respetar es la vida. Y sin embargo, en teoría, pero sin embargo, nadie protestó. Un día me decía Cantinflas que él quería hacer mi novela de México Negro y me decía, mira, tocayito, por lo de Moreno, ¿no? En México nunca pasa nada, hasta que pasa. Y cuando pasa decimos, pues claro, tenía que pasar. Pero nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, pues sí tenía que pasar. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la gente no protesta siquiera por la muerte de 1,300,000 personas en 5 años, ¿por qué va a protestar? Por nada. Nada. A ver, tú estás viendo ahorita cómo están sobornando a la nación con el presupuesto público. Todos los impuestos que tú pagas y que yo pago y que paga la nación son regalos para comprar, sobornar la voluntad electoral de la gente, para decirle, yo te voy a seguir dando dinero siempre y cuando votes por mí. Sabemos perfectamente que el nivel más bajo de aprobación de Andrés Manuel López Obrador fue justamente en el momento que cerró la economía, no cuando hubo los muertos. Eso no importa, los muertos no importa, importa recibir el dinero. Viendo esto, ¿cómo ves el 27? Porque no vamos a llegar al 30 si no recuperamos el Congreso el 27. Pero lo más importante de lo que dices, Lourdes, es el proyecto de reforma electoral que están haciendo. El proyecto de reforma electoral, si nosotros como ciudadanos no ¿Lo permitimos? lo permitimos y no los detenemos, este proyecto de reforma electoral, ya no digas el 27, es para que Morena, esta pandilla, se apodere del país por tiempo indefinido. Ya no lo veremos ni tú ni yo. O sea, ya no vamos a tener pluris, no vamos a tener nuevos partidos, no vamos a tener democracia. No, ¿De quién estamos hablando? ¿cómo ¿A quién se te viene a la cabeza No, cuando hablamos de eso? de López Obrador? ¿Y de quién más? En la historia de Universal. Porfirio Díaz tenía una expresión muy afortunada. Él decía, quien cuenta los votos, gana las elecciones. Pues ya está. Y sí, ¿Y sí? el PRI lo hizo durante 70 años. Y ellos lo están haciendo también ahora, porque ellos son los que van a contar los votos. Porque te acuerdas que el PRI los pesaba, no los contaba, los pesaba. Sí. ¿O Sí, no? sí. Pero ahora, si tú te pones a ver ahora, el IFE ya no existe. Ya no existe, el TRIFE tampoco. Tampoco existe. Entonces, ¿quién va a contar los votos? Pues la Secretaría de Gobernación. Y van a decir lo que se les dé la gana. Pero a ver, en la historia universal se cuenta que cuando llega Hitler al poder, ¿qué es lo primero que hace? Así, eso es un gran punto, Lourdes. Porque cuando llega Hitler al poder en 33, lo primero que hace es desaparecer todos los partidos políticos. Comunistas o no comunistas, de derecha, de izquierda, de centro, es igual. 3 meses después de que él está en el poder, ya no queda nada. Inclusive se incendia el Parlamento alemán, el famoso Reichstag, lo incendia él para que ya no pueda sesionar. En primer lugar, fíjate, incendia el Parlamento, lo que falta aquí en México, que incendien ya el Congreso de la Unión. No sé cuánto tiempo falte para eso, pero se acabaron los partidos políticos. Bueno, pero también pasó con la instalación de Franco en el poder. Tú dime si Francisco Franco iba a permitir que siguieran los partidos políticos anteriores durante la República Española. Nada, se acabó. La dictadura se caracteriza por la imposición de un solo partido, entre otras cosas. La generación Z, ¿no crees que le alcance a dar? Yo creo que sí, yo creo que tendrán que organizarse. Y sobre todo ellos son los que más lo padecen porque no encuentran empleo. A ver, No encuentran empleo, no encuentran cómo hacerse de una casa, no encuentran nada. no encuentran nada. Tienen que vivir con sus parejas en casa de los padres o vivir de los sueldos de los dos. Y por eso también se está observando un fenómeno muy curioso que es la depresión demográfica, Lourdes. Es decir, el crecimiento demográfico, evidentemente las parejas ya no quieren tener hijos. Pues ¿cómo vamos a tener hijos si con dificultad podemos con nosotros mismos? Entonces se baja el crecimiento demográfico de 3.5 que teníamos en la época de Echeverría a lo mejor a 1%. Entonces, esto es un drama nacional. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a animar a tener hijos, no? Tenemos salvación como país. Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque los ingleses tienen una frase muy afortunada. Dicen, un mal se arregla empeorándolo. Y yo creo que esto se está empeorando a una velocidad tremenda.
Es decir, Que nunca lo supusimos, además, nunca lo vimos. no, nunca lo vimos. O sea, con esta rapidez, ¿no? Pero si tú te fijas hoy lo que está pasando, bueno, pelean los productores de maíz de 6,000 a 7,000 pesos la de la tonelada, y no se las querían dar, pero sin embargo se comprueba que se fueron a Cuba algo así como de 3,000 millones de dólares de combustibles a Cuba. Y cuando yo hablo con mis amigos cubanos me dicen, no, nosotros tenemos apagones permanentes, no podemos meter la comida a los refrigeradores porque no hay electricidad. Y entonces, digo, y entonces todo lo que les mandamos aquí no llegó. Los dictadores lo revendieron. Lo que te quiero decir es que sí, ya son los productores de maíz los que protestan, ya son los transportistas los que protestan, ya son los médicos que están diciendo, no hay ni siquiera curitas, no hay ni mertiolate. La generación Z, La generación Z, la coordinadora. la coordinadora también. Bueno, por supuesto que sí, ahí están. Y ojo, déjame decirte del tema de la coordinadora, que creo que es un tema que vale la pena detenernos, porque ha dicho no va a correr el balón. Y Morena lo que nos quiere decir es que el año que entra vamos a ser muy felices porque vamos a tener el Mundial y la economía se va a reactivar. Pero antes que eso, déjame decirte, ya se pusieron de acuerdo en la generación Z de mandar a cada estadio 50 o 60,000 personas para bloquear las entradas, para que nadie pueda entrar a los estadios. A ver, yo quiero ver en qué momento va a empezar a dispararle a la gente que va a impedir todo esto. Ya vimos la golpiza que le dieron a la generación Z El 15N. 15N. El 15 Ya de lo- noviembre. Y además creo que también importaría también decirlo, la diferencia entre el 15N y los 7 años que estaba festejando Claudia Sheinbaum es que en el 15N no hubo un solo camión. Y en sus 7 años, ¿qué tal de acarreados? Ah, no, perdóname, es que son simpatizantes que se organizaron para venir en camiones. Simpatizantes cuyos jefes estaban en las esquinas dándole a cada uno 500 pesos y pasando lista. O que son funcionarios públicos o que, ¿no? que trabajan Claro. como funcionarios y que los obligaron a venir. Pero, Ya está. a ver, pero hay otro tema igualmente importante del que estás diciendo. No solamente son las marchas de los plantones de tanta gente que ya está harta también del cobro de piso, sino lo que estamos viendo ahora es una crisis financiera verdaderamente pavorosa. A ver, el crecimiento económico, si se puede llamar así, es de cero. O sea, no tenemos crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, las empresas ya no van a contratar empleos. Y no solamente eso, van a empezar a despedir. Y no solamente eso, sino que después las empresas que no generan utilidades, pues no van a pagar impuesto. Y si no pagan impuesto, el gobierno se va a quedar sin recaudación, con una deuda creciente como nunca habíamos tenido. Vamos a llegar a los 18 billones de pesos de deuda. Se va a chutar todo el presupuesto. Entre eso y los programas asistenciales, ya no va a haber dinero. Entonces, creo yo que podemos llegar a enfrentar una crisis financiera. De Pero condiciones sumamente extremas, sobre todo porque veníamos acostumbrados de que nuestra última crisis, ¿cuándo fue? Con Cedillo, ¿no? Fue con Cedillo, sí fue con Cedillo en los famosos errores de diciembre. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa que para mí es muy curiosa, Lourdes. ¿Qué? A la gente no le ha dolido el bolsillo hoy. Claro, tú puedes decir, 40% de la gente no le alcanza para la canasta básica, ya es suficiente. Pero sin embargo, como les dan dinero y en una casa puede estar una o dos madres solteras, un viejito y un nini, y juntos reúnen 15,000 pesos, aunque no haya medicamentos, aunque no haya servicios de salud, porque ya se acabó el INSABI y se acabó el Seguro Popular, ahí la llevan. Pero yo no te quiero decir qué va a pasar si, por ejemplo, viene una devaluación catastrófica, como ya la pasamos con Miguel de la Madrid, y la inflación no se queda en el 4% como está ahorita, sino se va al 180%. Se va la inflación al 180% y quiero ver a la gente. Ahí sí van a decir, ¿qué pasó? Es cuando van a despertar, cuando les duelen los bolsillos. Y estamos a una cuadra de que les duelen los bolsillos, porque el gobierno está completamente tronado y se niegan a hacer una reforma fiscal. Pues no, como Claro. lo que estás haciendo es persiguiendo al contribuyente cautivo, como siempre, y a los empresarios. Pero déjame vernos hacia el 27. ¿Cómo ves cómo ves el 2026? Yo el 2026 lo veo lleno de protestas de todos los sectores de la población, porque ya están hartos. Ahora fíjate nada más estas reformas que hicieron a la ley fiscal, al SAT, que pueden cometer
todo género de arbitrariedades. Ve nada más, Lourdes, ya se fueron en lo que va de este año 52,000 millones de dólares. Se fueron. Pero los que iban a llegar no están llegando porque nadie confía en el sistema de impartición de justicia de México. Entonces, menos van a poder crecer, menos vamos a poder recaudar. Yo veo venir la crisis financiera que va a explotar, por supuesto, me imagino, muchísimo antes que ya el año que entra, o a lo mejor en el 27. Pero esto es insostenible. Una deuda como la de Pemex, que son 110,000 millones de dólares, no la pueden financiar, sobre todo si el huachicol está a todo su nivel y la importación de gasolinas de Estados Unidos llega al 25 o al 30%. No hay manera de sostener Pemex. Va a reventar todo esto. El otro día un connotado economista me dijo, ¿por qué tenemos a decir el huachicol cuando es contrabando? Meramente contrabando, no nada más es un huachicol, es un contrabando el que se está viviendo por parte de gente de Morena que está incrustada en el gobierno, que sigue incrustada en el gobierno, pero estamos viendo o estamos en el albazo de la reforma, como tú bien dices, política, estamos en el albazo de una crisis económica. ¿Por qué la gente va a seguir votando por ellos? Porque hasta hoy lo que vemos es que ellos siguen ganando. Sí, pero a ver, te voy a decir una cosa que para mí es muy importante. Yo también lo publiqué. Dije, lo único 1000 veces peor, Lourdes, que la 4T Es es la oposición. Es la oposición. Es 1000 veces peor que la 4T. más la oposición que la ciudadanía. Bueno, la oposición tenía que llamar bueno, la ciudadanía tendría que llamar a la oposición para organizarse y hacer, pero la inmovilidad es total. Ahí te voy con una metáfora de novelista, estamos serruchando la rama sobre la que estamos sentados mientras cantamos una canción. El último serruchazo nos vamos a ir todos al piso, pero estamos serruchando la rama sobre la que estamos sentados. Yo nunca he creído en las culpas absolutas. Hay un momento en que termina la culpa del gobierno y comienza la culpa de los partidos políticos, sí, pero de la oposición. Y de la ciudadanía. y de la ciudadanía. Pues porque por eso dicen exactamente que un pueblo tiene el gobierno que se merece. Nada más que ya estamos despertando, ya viene la generación N, ya vimos los paros de los transportistas. Bueno, tienes 2 que 3 voces que también ahí están. Sí. Tienes Lili Telles, o sea, Sí. tienes ahí varias voces que ahí han estado. Ahí están, sí, sí. Ahora lo que importa es la organización ciudadana para decir qué hacemos. Es lo que tenemos que hacer y convocar a la oposición y hacer algo, pero no hacemos nada. Oye, y oposición, no estás hablando de Movimiento Ciudadano después de cómo nos traicionó después de votar toda la bancada de MC a favor de Ernestina Godoy. Pero ¿cómo es posible lo que estás diciendo? Yo cuando lo leí me quedé muy sorprendido. Digo, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué color es esto? ¿De qué color es el PRI? El PRI puede desaparecer en las próximas elecciones. No creo que llegue a tener el 3%. Pues Alito, por lo menos esa bancada, se mantuvo. Sí. Y está hablando todos los días y dice, yo no me puedo sentar con un narcogobierno. Y no está mintiendo. No está. Y se mantuvo. Sí. Eso hay que reconocérselo. Pero, Cambió Movimiento Ciudadano. sí. Pero también muchos del PAN votaron por la 3. de. Fueron 10 en total los yunes de Ernestina. Entonces, es lo que te digo, algo peor que Morena, nada más la oposición, pero porque no se organizan. Yo creo que ya es la hora, pero solitas se están dando las condiciones en todo el país, tanto por la reforma fiscal como por la reforma que tú dijiste de aguas, porque ahora, pues, si tú vendes tu terreno, ya lo vendes sin agua. Entonces, a ver, ¿quién te va a comprar un terreno sin agua? Pero ¿por qué están atentando en contra de la producción agrícola como si no se dieran cuenta que hay una amenaza en el abasto de alimentos? Pero además es un tema de seguridad nacional. Por supuesto que sí, es de seguridad nacional, pero también los medicamentos. Ahí ves la farmacia del bienestar, que todo el mundo dijo. Pero ya tienes carritos. Así, no, exactamente. No, es que yo creo que de repente todo va a ser crisis. Ya empieza. Hay muchos indicadores, sobre todo hay muchas personalidades que también ya están tomando una posición mucho más beligerante, que es la que necesitamos. Pero yo para el 26 sí va a venir una ola de protestas que para que te digo, bueno, hay otro ejemplo, te has cansado tú, Lourdes, y yo también, de ver cómo la señora Sheinbaum, a donde va, hay ocasiones que no la han dejado bajar del automóvil. Hay ocasiones donde ella va a dar un discurso y la gente grita, o fuera Sheinbaum. O ella te hace. Sí.
Sí, fuera Sheinbaum. Pero fíjate, un dato también muy importante de miedo. Bueno, 2 datos de miedo. Uno, que no quiere inaugurar el Mundial de Fútbol. Pues no, o sea que ya se vio como Miguel de la Madrid. Claro, o como Díaz Ordaz. Yo veo muy claro que ella no quiere ir precisamente porque quiere evitar una rechifla mayúscula. Pero también otro dato, ¿por qué los hijos de López Obrador se ampararon? Y luego dijeron, no, nosotros no nos amparamos. Ah, no, si no te amparaste, desístete. No, no me desisto. No me desisto. Entonces, hay expresiones de miedo, expresiones de rechazo popular. Y ella, ¿a dónde va? Ahora, por ejemplo, tampoco se fue a ver al presidente a la reunión de Washington. No se fue en Aeroméxico o en Delta Airlines. No, ¿Por qué? pues Porque sabe que si se porque el miedo no anda en burro. Exactamente, ahora anda en avión. Exacto, pues no sabes qué placer haberte tenido aquí en La Otra Verdad. Eso es Lourdes. Te agradezco muchísimo y vamos por un mejor 2026. Pero hay que ponernos muy atentos a la reforma electoral, porque esta reforma electoral es la que va a definir el futuro de México por muchos años. No hay que permitirla. Tenemos que, ahora sí, toda la sociedad, todos los partidos de oposición, tenemos que participar. Y tú que eres una voz tan influyente, bueno, a ti también te corresponde, como siempre lo has hecho, ¿no? Dar la voz de alarma. Cuidado, cuidado, cuidado.